Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas un día más al canal de CTR sobre el cultivo de la cualidad humana y la cualidad humana profunda en sociedades de cambio. En el podcast anterior, que os dejaré el enlace por aquí o en la cajita de descripciones, hicimos una afirmación sobre que la cualidad humana y la cualidad humana profunda no es optativa para las sociedades del conocimiento. Pues en el podcast de hoy vamos a intentar argumentar esta frase, el por qué consideramos que en sociedades de conocimiento el cultivo de la cualidad humana y la cualidad humana profunda no pueden ser optativas. Antes de empezar a desarrollar esta afirmación, hay que hacer una mención o una explicación sobre qué es la cualidad humana y la cualidad humana profunda. La cualidad humana, desde la epistemología axiológica, decimos que es la conciencia de vivir y cultivar nuestro doble acceso a la realidad, tanto el de la dimensión relativa a nuestras necesidades como el de la dimensión no relativa a esas necesidades o dimensión absoluta. En cambio, la cualidad humana profunda es vivir y cultivar la lucidez de nuestras dos dimensiones de lo real para residir o vivir en definitiva en la dimensión absoluta. ¿Y qué implicaciones tendría este vivir directamente en la cualidad humana profunda o residir en la dimensión absoluta? Pues podríamos enumerar 5. Uno, que es proporciona la aceptación de la realidad tal y como viene, incluida la muerte, pone fin al temor, da la paz, el amor y la veneración por toda criatura, porque entendemos que todo es dimensión absoluta o todo son formas de la dimensión absoluta. Nos hace sentir que nada nos es ajeno, y esto nos lleva a la idea de que nos lleva a la unidad. O sea, si nada nos es ajeno y todo nos lleva a la unidad, es porque vemos que no hay una diferencia entre la dimensión relativa y la dimensión absoluta, o que la dimensión relativa solo son formas de la dimensión absoluta. Entonces, una vez se rompe esa diferencia, entendemos la unidad y por lo tanto que nada nos es ajeno. En este sentido, la cualidad humana profunda es lo que toda tradición de sabiduría llamó espiritualidad. Este concepto de espiritualidad, desde la epistemología axiológica, pensamos que transmite una antropología dual de cuerpo y espíritu, y por eso desde esta ciencia lo llamamos cualidad humana profunda, ya que consideramos que este doble acceso a la realidad es una cualidad propia de la especie humana y que su diferencia, es decir, la diferencia entre la cualidad humana y la cualidad humana profunda, solo reside en unos grados de radicalidad de su cultivo. Una vez presentada de forma muy rápida qué es la cualidad humana y la cualidad humana profunda, podemos volver a la pregunta o afirmación inicial sobre, bueno, más que una pregunta, una afirmación, sobre que la cualidad humana y la cualidad humana profunda no son optativas para las sociedades de conocimiento, y estas deben darse en una indagación libre. No puede ser de otra manera. Si la sociedad del conocimiento implica libertad y no sumisión, el cultivo de la cualidad humana y de la cualidad humana profunda debe darse en las mismas condiciones, en libertad y sin ningún tipo de sumisión. Esto es una diferencia muy grande con las sociedades industriales y preindustriales, porque en este tipo de sociedades el cultivo era optativo y aparte se vivía como sumisión. Si estaba sometido a la revelación, a los mandatos, a los preceptos, leyes y consejos sagrados, no era obligatorio el cultivo de la espiritualidad. Aparte, en este tipo de sociedades, en las preindustriales y las industriales, había una obediencia a la autoridad divina a través de los mesías, de los profetas, de los mensajeros y todos los representantes jerárquicos. En definitiva, había una entrega completa a la divinidad. Hoy en día, en sociedades de conocimiento, donde todo rastro de sumisión está eliminado, ¿qué ocurre con la cualidad humana y la cualidad humana profunda? Pues, como se ha ido comentando en otros podcasts, la especie humana tiene una programación genética incompleta. Pero para solventar esto, esta falta de programación genética, tenemos la competencia lingüística. Por la competencia lingüística, completamos nuestra indeterminación genética, y esto nos permite construir nuestro programa axiológico colectivo o nuestra programación axiológica colectiva de forma adecuada a las condiciones del medio. Por lo tanto, necesitamos hacer una interpretación biológica de la cultura, entendida la cultura como la concreta programación axiológica colectiva. Y en este sentido, el acceso a la doble dimensión de la realidad no viene dada y constituida genéticamente,
sino que tiene que hacerse mediante proyectos axiológicos colectivos que la propia especie humana se construya conscientemente. Con esto queremos afirmar que esa dimensión absoluta no es heteronoma, no está fuera, es algo propio de la especie humana, y que es el PAC quien debe decir cómo se debe cultivar esa dimensión absoluta, cómo cultivar la cualidad humana y la cualidad humana profunda, porque son algo propio de la especie humana. No sería algo exclusivo de personas religiosas, por decirlo de alguna manera, sino que todo individuo, por su condición animal y su capacidad lingüística, tiene este acceso a la doble dimensión de la realidad, y por lo tanto puede cultivar la cualidad humana y la cualidad humana profunda. Presentadas una vez la cualidad humana y la cualidad humana profunda como propias de la especie humana, y entendiendo que se necesita un PAC para realizar su cultivo de forma libre, diremos que las sociedades de conocimiento, que son aquellas que viven de la creación continua en ciencias y en tecnologías en constante retroalimentación, y mediante esto en la creación de nuevos productos y servicios, la cualidad humana y la cualidad humana profunda ya no son optativas, como si ocurría en las sociedades del pasado, donde la coordinación y la cohesión colectiva se obtenían mediante la imposición axiológica, la sumisión y la coerción. En las sociedades del conocimiento, la coordinación y la cohesión han de darse por vía de la adhesión voluntaria. No hay ninguna sumisión. Entonces, al no haber una sumisión, tampoco puede haber una sumisión a la dimensión absoluta, ni puede darse este cultivo de la cualidad humana y de la cualidad humana profunda por vía de la sumisión. Tiene que darse como indagación libre. Si, como decíamos antes, en sociedades preindustriales e industriales el cultivo de la cualidad humana profunda era por vía de la sumisión, en las sociedades de conocimiento el cultivo de la cualidad humana y de la cualidad humana profunda es o ha de ser de indagación libre. Esta indagación no gira sobre un ser trascendente y su voluntad, sino que es una indagación de esta realidad tal cual viene, de forma semejante a como en esta misma realidad se indaga la belleza. Es una indagación libre sin sumisión a nada formulable, ya que la dimensión absoluta escapa de toda formulación. Al formularla se convierte directamente en dimensión relativa. Esta forma de indagación de la dimensión absoluta de forma libre, como hemos dicho, va intrínsecamente ligada a las nuevas formas culturales de la sociedad del conocimiento. Estas, las sociedades de conocimiento, no pueden coordinarse mediante la sumisión, sino mediante la libre adhesión voluntaria. Si la sociedad del conocimiento no puede ser una sociedad de la sumisión, por lógica, el cultivo de la cualidad humana y de la cualidad humana profunda tampoco puede darse por esta vía de la sumisión. En las sociedades de conocimiento, la cualidad humana y la cualidad humana profunda no es optativa, porque la cohesión es por voluntariedad libre y no puede lograrse mediante la sumisión y la coerción. Y esto afecta directamente a los equipos y a la creatividad de los equipos, ya que esta creatividad no acepta ni la sumisión ni la coerción. La cualidad humana y la cualidad humana profunda son obligatorias para cada individuo, como hoy en día lo son los conocimientos científicos o técnicos en algún grado u otro. Son obligatorias, o mejor dicho, no optativas, porque no pueden imponerse. La cualidad humana y la cualidad humana profunda son necesariamente voluntarias. Y todo esto, ¿qué tiene que ver con los equipos de las sociedades del conocimiento? Ya os digo que en el siguiente podcast hablaremos sobre este concepto, el de los equipos interdependientes en las sociedades del conocimiento. Por aquí podemos decir que las nuevas organizaciones de conocimiento, que deben manejar ciencias y tecnologías muy amplias y sofisticadas, tienen que hacerlo en equipo. Y para que estos equipos funcionen, todos sus miembros deben tener cualidad humana suficiente para comprender que la confianza entre unos y otros es la clave para la transmisión de información plena y sin reservas. Y todo esto, sin una cualidad humana notable, no es posible. Por lo tanto, para ir finalizando, en las nuevas sociedades del conocimiento, la cualidad humana y la cualidad humana profunda vemos que no pueden imponerse. Han de cultivarse de forma libre,
no es optativa. Todo individuo, equipo y colectivo han de cultivarla y es imprescindible para manejar y orientar hacia la calidad de vida todo el potencial científico y tecnológico que tenemos hoy en día. Esta sería la argumentación para hacer entender que hoy en día en sociedades del conocimiento este cultivo de la cualidad humana y de la cualidad humana profunda, o este cultivo del doble acceso a la realidad, al no darse por vía de la sumisión, no puede ser optativo. Tiene que ser de adhesión libre, ya que las sociedades del conocimiento también piden una adhesión libre, pero todo lo complejo que es esta sociedad y todo el potencial científico y tecnológico que tiene y toda la interdependencia que necesitan los equipos necesita de cualidad humana y de cualidad humana profunda para poder manejarse. Hasta aquí este podcast. Si os ha gustado, como siempre, dadle al like, suscribiros al canal y estas cosas. Y nos vemos en el siguiente.